No influyó la religión católica, ya que yo creo que son dos cosas muy diferentes. Creo que tenemos muy arraigado lo que es la política, y prácticamente yo creo que no se debe mezclar ni la política ni la cuestión religiosa. Fue, digamos, una decisión prácticamente muy personal de uno. Creo que es algo que gozamos todos los ticos, y como ticos creo que deberíamos ir a votar, independientemente, digamos, de la religión. Nada más deberemos ejercer nuestro voto y libremente pues ir a votar. Bueno, en mi persona no, la verdad no, eso es una decisión que toma uno, ¿verdad? Propia. La religión sí va con la política, pero en el caso de mío no tuvo que influir absolutamente nada. Porque yo tomé la decisión basado en lo que es cada persona y lo que representaba cada candidato. Entonces no, en ningún momento. Yo en ese sentido no, la religión no la mezclo con la política. Bueno, la religión, eso lo tengo aparte, porque es aparte al voto, ¿eh? Entonces ya el voto ya es personal, ya es opinión aparte. Durante la última década, la actuación sociopolítica de las iglesias en el país ha entrado en el debate público. Una discusión ampliamente polarizada que sale a flote aún más durante el proceso electoral actual. El pasado mes de octubre, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, máxima representación de la Iglesia Católica en el país, dio a conocer el documento Rehabilitar la Política, una guía electoral que suscitó gran crítica en redes sociales, por el que se interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, señalando que el documento lesionaba la libre determinación del votante. El Código Electoral prohíbe la divulgación de propaganda política valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos religiosos. Sin embargo, en este caso, el tribunal rechazó dicho recurso al considerar que no existía apoyo o desaprobación de alguna tendencia política en concreto. Cercana a las elecciones, el Tribunal Electoral acogió un nuevo recurso de amparo, esta vez contra la Federación Alianza Evangélica Costarricense, por la publicación de un campo pagado a 6 días de la primera ronda electoral, en la que se incitaba a votar por partidos que estuvieran en contra del aborto y a favor de la unión marital solo entre un hombre y una mujer. En un país con 1.7 millones de católicos, según estimaciones de la Iglesia, y con la presencia de medios de comunicación propios de organizaciones evangélicas, la ruptura del bipartidismo parece haber favorecido también a agrupaciones políticas ligadas directamente con la religión, logrando así 4 de los 57 escaños para el próximo cuatrienio de la Asamblea Legislativa. ¿Cuánta influencia podrían tener las organizaciones religiosas en la decisión del electorado costarricense? ¿Debería permitirse o limitarse su participación? Lo discutiremos esta noche en Sobre la Mesa. Bien, gracias por acompañarnos una semana más en este programa Sobre la Mesa, el cual hemos decidido ofrecer una discusión sobre el tema iglesias y política. A propósito de la campaña electoral, es que precisamente tomamos la campaña electoral como excusa para dar una discusión un poquito más amplia sobre precisamente la participación de las iglesias, en este caso en los asuntos públicos. No es casual, además, que hablemos de este tema, porque precisamente hace aproximadamente un año tuvimos una discusión similar en este programa a propósito de, en este caso, el ascenso, llamémosle, de Jorge Bergoglio como el Papa Francisco. Es importante señalar que este tema, si bien es cierto, tiene que ver con la fe, en última instancia tiene grandes implicaciones para la democracia, para el mismo debate público y la convivencia ciudadana, de forma tal que pues lo traemos el día de hoy precisamente para la discusión. Así es, buenas noches a quienes nos acompañan en casa. Iglesias y política es el tema que hemos querido poner hoy sobre la mesa, y para analizarlo nos acompañan hoy Sergio Moya,
Él es teólogo, experto en Medio Oriente, y Miguel Picado Gallens. Él es presbítero, sacerdote dominico y escritor. A los dos la bienvenida por estar de nuevo aquí en Sobre la Mesa. Ya han estado antes, así que les agradecemos mucho su presencia esta noche. Empezamos a conversar de lleno en este momento. ¿Por qué la participación de las iglesias es un tema tan polémico en la sociedad costarricense? ¿Quién comienza? Usted, Sergio. Bueno, porque la relación entre religión y política ha sido polémica siempre, ¿verdad? Desde hace muchísimo tiempo. Y existe, creo, una persistente tentación de hacer un uso político de los temas religiosos, ¿verdad? Eso resulta una tentación recurrente en nuestras élites políticas, y pues es una relación que se mantiene polémica desde hace mucho tiempo, más allá de lo que establezcan las leyes, de los límites que establezcan las leyes. Eso creo que va a seguir siendo polémico durante mucho tiempo, porque si bien se suponía con la llegada de la Ilustración y la modernidad que la religión iba a dejar de ser influyente en la vida pública, que iba a ser confinada a los aspectos privados de los individuos, la historia reciente demuestra que no hubo tal confinamiento a lo privado, ¿verdad? Que sigue siendo una fuerza importante en la vida pública. Don Miguel, hay sociedades, sin embargo, en las que es particularmente importante la influencia de las iglesias, como la costarricense. Sí. Hablemos del caso costarricense en específico. Es que en nuestro país, desde finales del siglo XIX, la iglesia, bueno, podríamos hablar desde antes, pero para limitarnos un poco, finales del siglo XIX ya la iglesia hasta fundó un partido político que se llamó la Unión Católica. Y luego, en la primera mitad del siglo XX, un sacerdote católico, Jorge Bolio Jiménez, funda el Partido Reformista, y este partido como que comienza la renovación social de Costa Rica. Y cuando uno lee lo que queda de sus escritos y de sus sermones, aquello uno no sabe si era un discurso político o un sermón. Y fue un partido muy importante. De ahí salieron muchos de los que después fundaron el Partido Comunista. En la década de los 40 hay reformas sociales porque llega un presidente abiertamente católico, el primer presidente católico en todo el siglo XX. En 1940 también llega a ser arzobispo Víctor Manuel Sanabria. Entre los dos, y después con la colaboración de Manuel Mora Valverde se lleva a cabo la aprobación de las garantías sociales y del Código de Trabajo. Es decir, que la iglesia siempre ha estado presente en la política. Más bien desde los años, o en los años 50, 60, 70, cuando es como el auge del Estado benefactor y parecía que las cosas en este país estaban resueltas, no estaban resueltas, pero parecía. Entonces la Iglesia Católica como que se retira. Dice, bueno, las cosas caminan por sí solas, qué dicha, no me tengo que meter. Cuando comienza la crisis del Estado benefactor, nuevamente hay presiones, y entonces a favor y en contra, y de nuevo trata de impedirse que la Iglesia tenga alguna participación, se logra en alguna medida, y aparece el auge de las iglesias evangélicas de corte fundamentalista, que tienen otro tipo de participación muy distinto, porque la Iglesia Católica, al menos en aquellos años, propugnaba su propia doctrina social, fundaba sindicatos, cooperativas, cosas de estas. Los evangélicos tienen otro tipo de incidencia. No obstante, como que en los últimos tiempos se están encontrando lo más extremo derechoso de la Iglesia Católica con las iglesias evangélicas, y por eso este programa puede ser muy interesante. Sí, de hecho, antes de hablar de este acercamiento, ahora Sergio planteaba que como parte de la Revolución Francesa existe como un movimiento, en este caso, tendiente a esa división entre iglesia y política. Digamos, sin ánimo de hacer mucha historia, la década de los 70 del siglo XIX en Costa Rica es muy importante, de la mano de los liberales, en este caso Tomás Guardia. Entonces, si bien es cierto, usted acaba de hacer este recorrido, lo cierto del caso es que la preocupación sobre la vinculación entre iglesia y política es ya se presenta a edades muy tempranas de la República Costarricense. Nuevamente, ¿por qué razón es que se da esa preocupación? Porque la gente es católica y los que no son católicos son cristianos.
Y la fe cristiana inevitablemente tiene connotaciones políticas, de bien social, de cómo organizar la sociedad, de preocupación por los pobres, por los desposeídos de bienes de fortuna, para usar una expresión de Bernardo Tiller. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema usted ya lo mencionó y lo mencionó también el compañero. Lo crean los liberales, que tratan de impedir toda participación de los religiosos en la vida política, en la vida socioeconómica, como si fueran dos mundos separados, y es que no lo son. Bueno, de hecho, yo quería preguntar también eso porque me gustaría como que me ayudaran a entender eso, porque si bien es cierto, la misma palabra dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿cómo se interpreta entonces, en términos de asuntos públicos, esa frase que en principio pareciera lapidaria? Bueno, es que la Biblia no es un libro de política. No presenta una fórmula de cómo debe organizarse el poder, el Estado, pero tiene muchas referencias a aspectos políticos, ¿verdad? Y aspectos que resultan polémicos de acuerdo a la creencia de las iglesias de cómo deben determinarse y regularse legalmente el comportamiento de los individuos. Eso que usted menciona, esa separación que parece tan tajante, en realidad hay muchas interpretaciones, ¿verdad?, de lo que Jesús quiso decir con eso, ¿verdad? La mayoría pensaría que estaba estableciendo dos linderos perfectamente claros y separados de actividad, pero otros podrían suponer que pues al rechazar esta moneda, posiblemente le estaba rechazando la jerarquía política del Imperio Romano, ¿verdad? Esa podría ser una interpretación que no coincidiría con eso que de manera lapidaria parece una separación tajante entre política y religión, ¿no? Sí, desde luego que no se puede pretender que Jesús en el siglo I esté hablando de la separación iglesia-estado como se concebía en el siglo XVIII, XIX, XX, ¿verdad? Eso sería un anacronismo insostenible. Y sí, yo creo que la interpretación correcta es un poco la que estabas esbozando. Jesús le dan una moneda porque el asunto es pagar el tributo. Entonces dice, bueno, no hay más remedio que pagar tributo puesto que estamos dominados, al César lo que es del César. Pero a Dios, la construcción del reino, la justicia, la solidaridad entre nosotros. Volviendo al caso de Costa Rica, la religión católica es la religión oficial del Estado. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las verdaderas atribuciones que tiene en particular la Iglesia Católica? Entonces, ¿son cosas separadas o no necesariamente? ¿Qué significa? Significa una calamidad para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nos liga al Estado. Y eso es una desdicha porque la Iglesia tiene que ser profética. Tiene que defender a los pobres, denunciar las injusticias. Pero mientras esté aliada al Estado, pues aquello entonces se les hace más difícil. Claro, esta es mi opinión. Yo me imagino que la mayoría de mis compañeros presbíteros pensarán de otra manera. Pero no nos beneficia nada. La poca ayuda que viene es algo así como cambiar el reino por un plato de lentejas, que le pasó a Esaú. ¿Usted piensa lo mismo, Sergio? Yo creo lo mismo. Creo que cuando se establece una vinculación, incluso en el nivel constitucional de ese tipo, quien sale perdiendo son las iglesias, ¿verdad? Porque en el momento en que se casan con el poder político, distraen lo que es su labor, que tiene otra connotación, ¿verdad? Y eso lo vemos en el caso de una cultura cristiana, como también en el caso de una cultura, por ejemplo, como la islámica, ¿verdad? Allí donde religión y Estado son lo mismo, se desvirtúa, ¿verdad?, lo que es el papel de la religión y lo que es el papel de la fe, ¿verdad? Igual, hablando ya aparte de la Iglesia Católica, estamos también en un país donde las iglesias evangélicas tienen un gran poder. Don Sergio tenía algunos datos interesantes. Pues lo que muestran las estadísticas es que pues son más numerosos que eran hace 20, 30 años, ¿verdad? Lo cual ya pues haría que se cuestionara esa prescripción constitucional de que es la católica la religión oficial, ¿verdad? Habría que ver si eso es compatible con un Estado democrático moderno, ¿verdad? Es decir, el Estado casado con una visión de mundo en particular, ¿verdad? Curiosamente, estos pastores evangélicos que han sido diputados y otros pastores evangélicos
dicen que no, que el artículo 75 de la Constitución que permanezca, que se quede ahí, que está excelente porque protege a la Iglesia Católica y protege a todas las otras iglesias. Como las cosas como se complican. Bueno, me parece que queda, según el criterio de ustedes, claro que es válido. Incluso podríamos preguntarnos si es necesario, la participación en este caso de las iglesias en los asuntos públicos. Así es, vamos a hacer una pausa. Dejamos picado al público y volvamos a hacer una pausa. Estamos hablando sobre iglesias y política en Costa Rica. Ya regresamos. Continuamos con la discusión del día de hoy. Iglesias y política es el tema que hemos colocado el día de hoy sobre la mesa. Nos acompaña el presbítero Miguel Picado y el teólogo Sergio Moya. Una pregunta. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre por qué razón para algunos sectores es polémica la participación de la Iglesia en los asuntos públicos. Bueno, ya repasamos un poco este tema. Sin embargo, a mí me continúa quedando una duda. ¿Esta polémica es despertada por el mensajero o por el mensaje? Es decir, ¿incomoda por principio la participación de las iglesias en los asuntos públicos o lo que incomoda es su discurso, su mensaje? ¿Cuál es el criterio de ustedes? Sergio. Habría que ver a quién le incomoda en particular, ¿verdad? Pero yo creo que la polémica ha abarcado tanto el mensaje como el mensajero, ¿verdad? Es decir, muchos de posiblemente quienes estamos pensando como mensajeros tienen una visión fundamentalista de su religión, de su fe, y eso incomoda a aquellos que se sienten vulnerados por esa visión de mundo que eventualmente limitaría sus derechos, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista que pues detrás de los mensajeros hay unas estructuras institucionales, sociales y fuertes, ¿verdad? Entonces creo que son las dos cosas. ¿Y cuál ha sido el problema con esas instituciones? Bueno, yo creo que en el fondo son visiones de mundo y visiones de lo que es una sociedad ideal distintas, ¿verdad? Es decir, esto casi que nos remite a temas éticos, ¿verdad? De lo que han sido los grandes asuntos que han llenado esta controversia en los últimos meses y años, ¿verdad? Es decir, fecundación in vitro, el derecho de las parejas, las sociedades de convivencia, por ejemplo, el aborto, ¿verdad? Son temas básicamente éticos, ¿verdad? Sí, cuando preparamos este programa, pues conversamos con algunas personas y un poco lo que nos decían era las iglesias, y es parte de este acercamiento que ustedes han mencionado, han encontrado en la agenda de derechos sexuales y reproductivos un punto de encuentro y de pronto ha soslayado el posicionamiento de otros temas, sí. Por ejemplo, medio ambiente, por ejemplo, pobreza. Entonces a nosotros, con estas personas con quienes conversábamos, les preguntábamos, bueno, ¿se trata de que las iglesias definitivamente no pueden hablar sobre ningún tema, que sería una postura de principio, o es que nos molesta, o es que ustedes se admiten, con quienes conversamos, ¿verdad? O ustedes sí admiten que las iglesias sí pueden hablar de estos otros temas que en principio podrían interpretarse como mensajes liberadores y de reivindicación? Bueno, a mí me parece que el señor Justo Orozco y el también diputado Avendaño y los nuevos diputados de los partidos evangélicos deben estar felices y muy agradecidos con el movimiento gay, con el movimiento lésbico, porque de ahí es de donde reciben sus votos. ¿Les ha dado una causa? Ah, sí, es un caudal de votos que ellos reciben. Así es que deben estar sumamente agradecidos. Tal vez hasta les maten regalo de Navidad. Es una pena porque estos temas que son importantes, no deberían discutirse de esta manera. Son temas muy delicados. A mí me apenó mucho, por ejemplo, cuando salió el asunto del aborto en los debates de los candidatos a la presidencia. Es que eso tiene que ser tratado con mucha mayor delicadeza y haciendo ver las diferentes situaciones y todo.
Y también me apena mucho que esos sean los temas que ocupan como la agenda de las iglesias en su posición ética, porque lo principal tendría que ser el bien común, usted lo decía, el medio ambiente, las injusticias sociales, el salario mínimo, la canasta básica, porque eso, ahí es donde se decide la vida de las personas. Estamos con índices de pobreza y de extrema pobreza graves. Entonces, ahí es donde las iglesias tendrían que estar pronunciándose. Hay opiniones que consideran que el tema de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, esos temas son colocados por los medios, ni siquiera por la iglesia, pero la iglesia hace acciones como lo que vimos en el reportaje al inicio, el documento de rehabilitar la política, ¿verdad? Sí, pero no era tan malo ese documento, yo no sé por qué lo recibieron con tanto repudio. No, lo que decía era básicamente que es importante la democracia, votar, que todo el mundo salga a votar, que hay temas sociales, que están también estos de bioética, que como decía, me parece que ocupan demasiado espacio. Claro, es que ahí el cuestionamiento no fue al mensaje, sino al mensajero. Claro. Quizás. Yo creo que con la tradición particular que tiene la iglesia costarricense, la iglesia católica, ¿verdad? Es decir, de ese compromiso social fuerte que tuvo en el pasado, pues sí deja mucho que desear que con mucha vehemencia se reivindican ciertos temas de esta naturaleza, teniendo el país exactamente los niveles de desigualdad que tenemos, no se defienda ni se condene un modelo que ha sido económicamente excluyente con el mismo fervor que se defiende en este tipo de asuntos tan delicados, ¿verdad? Sí, y lo decís bien, porque no es que al menos en la jerarquía de la Iglesia Católica ignore la diferencia, la inequidad creciente, y se ha referido a ella en algunos documentos, pero no con la fuerza necesaria, no con la persistencia. Entonces, donde uno dice que falta de análisis, porque existe lo que llamo aborto laboral, por ejemplo, que es aquella muchacha que ya tal vez tiene varios hijos, que tal vez hasta mantiene a su mamá, que tiene un marido que no se prepara mucho, que queda en estado de buena esperanza, pero sabe que si sigue trabajando, si sigue con su gestación, simplemente la expulsan, la echan a la calle, la ponen en la calle y ya no puede darse ese lujo. Y yo soy confesor y bastantes veces he tenido estos casos. Personas destrozadas, padre, lo tuve que hacer. Sí, parece que hay como digamos, a nivel de agendas hay una discusión que hay que sostener y que, bueno, ciertamente, a ver, que se posicionan unos temas y que se va a seguir posicionando y no con se fuerza, posicionan ¿verdad? otros, ¿verdad? De hecho, les iba a preguntar, porque nosotros quisimos hablar, o queremos hablar de iglesias, no necesariamente una única iglesia, porque, por ejemplo, si nosotros vemos la experiencia o la práctica de los mormones en este caso, nosotros vemos cómo pues es una iglesia que incentiva a sus miembros, a sus feligreses a participar en asuntos, en política, en asuntos públicos, pero no se les incentiva ni se les llama a utilizar ni la bandera ni el discurso propio de la religión. ¿Cómo podemos entender que unas religiones sí lo hacen y otras más bien se abstienen, digamos, son como respetuosos en extremo, por decirlo así, de ese tipo de participaciones? Sergio. Sí, es el típico caso de la última elección en los Estados Unidos. Teníamos un presidente Romney, mormón, que en términos de agenda social era mucho más moderado que otro precandidato republicano, que era Santorum, que era católico, y que tenía posiciones muy, muy conservadoras, ¿verdad?, en estos temas. Yo creo que varía porque la aproximación a la política de las distintas confesiones es distinta, ¿verdad? Es diversa. Entonces encontramos niveles de compromiso y de participación igualmente diversos, ¿verdad? Claro, porque esa participación se da en manifestaciones, en las homilías o en los cultos, publicaciones en medios de comunicación propios, en marchas, en llamados al voto, en lobby político. Es lo que hemos visto con fuerza en los últimos años, ¿verdad? Es decir, ese tipo de visibilización de las iglesias en asuntos que se debaten en lo público ha sido fuerte, y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que eso va a ser una tónica que va, nos guste o no, a ser incluso más fuerte en el futuro, ¿verdad? Don Miguel, y una pregunta un poco desde la ingenuidad.
¿por qué la Iglesia Católica no participa en partidos políticos, pero sí, o si tiene más bien una influencia tan grande a nivel político? ¿Cómo funciona no lo interno? participa en partidos políticos porque quedaría prohibida por el Estado. Por ejemplo, yo si quisiera, no podría ser ministro. Nadie me está nombrando tampoco. Diputado tampoco. Diputado me lo impide la iglesia, ven qué curioso. Como presbítero ni siquiera podría dirigir un sindicato. Es que la Ilustración, el liberalismo, ha avanzado mucho en su empeño de separar lo público, lo económico, lo social, lo político de lo religioso. Eso es contra el pensamiento bíblico, pero bueno, lo está haciendo. La mayoría de nuestros feligreses, yo lo noto porque yo predico y cuando hablo de cuestiones sociales, la gente se siente molesta. Yo lo hago adrede, pero la gente, este padre otra vez metiéndose en política, ¿quién lo tiene? Ha permeado, ha calado. Entonces la participación de la iglesia en ese sentido es como reducida, como un poco temerosa. La gran mayoría de mis compañeros presbíteros no tienen una conciencia social desarrollada, no conocen, creo yo, tal vez estoy diciendo algo incorrecto, pero creo que no conocen bien la propia doctrina social de la iglesia. Pero desde la jerarquía no se tira línea, digamos, a los curas. No, es que la iglesia es una institución muy complicada, no se parece a una empresa, no se parece a un partido político, no se parece a nada, se parece a ella misma. Sin embargo, tiene mucha influencia en otras esferas de la vida pública. Pues no sé. Por algo ha sobrevivido 2000 años. Sí, y tiene para rato, pero por ejemplo, a la iglesia nadie le hace caso, casi nadie le hace caso en materia de contracepción, a pesar de la encíclica Humanae Vitae de 1968. Las mujeres siguieron planificando. Eso, las que hubieran sido, las que eran mis novias, y planificaron y planifican. Y le enseñaron a sus hijas que eso es un derecho de la mujer, y antes se confesaban de padre, estoy planificando. Ahora no, ya lo incorporaron a la vida común y corriente. ¿Y los sacerdotes, si le llegan con ese pecado, qué pasa? Es que ya no se confiesan de eso, ya pasó de moda. Todos lo hacen, está en la cultura. O sea, los pecados también responden cambian a las modas. Sí. Pues claro, yo quisiera que alguien se confesara, padre, viera que me acuso de defraudar al fisco, no pago los impuestos como debiera. Me voy a morir sin escucharlo. Okay. Con toda seguridad. Ok. Sergio, yo quería preguntar, porque quizás el tema lo vamos a desarrollar más en el próximo bloque, pero me gustaría dejarlo planteado. Al final de cuentas, toda esta discusión, bueno, ya me avisaron que no va a haber tiempo de desarrollarlo, pero igual lo voy a plantear. Al final de cuentas, toda esta discusión se da en el marco de una sociedad democrática, donde así como está la iglesia, que tiene pues su misión transformadora para acercar a la sociedad a un modelo que responda a sus enseñanzas, ¿verdad? A la par de ella existen otros actores. Existen empresarios, existen sindicatos, existen ambientalistas, cooperativistas, etcétera, que nuevamente desde una perspectiva democrática pues también participan, pero resulta que al frente tienen un jugador, para utilizar esta expresión, que lleva ventaja. Yo quiero que ese tema lo planteemos en el siguiente bloque porque tenemos que ir a una pausa. Estamos hablando sobre iglesias y política, es el tema que colocamos hoy sobre la mesa. Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos con la discusión que nos convoca el día de hoy, que es iglesias y política. Para este bloque queremos, como lo dejamos planteado en el anterior, conversar un poco sobre las implicaciones ya en términos de democracia. ¿Cómo
sabiendo que nuestra democracia es una democracia liberal, competitiva en este caso, en términos, y ya aquí recurriendo un poco más a conceptos de la ciencia política, ¿cómo concebimos la participación de la Iglesia, como planteé en el bloque anterior, un jugador con ventaja? ¿Cómo se dirime esa participación frente a otros actores que en principio también tienen igual derecho de participar de la deliberación pública y de la misma vida política en un país como Costa Rica en este caso? Bueno, yo creo que habría que posiblemente plantearnos qué tan liberal es nuestra democracia, ¿verdad? Me parece que hubo un empuje fuerte a finales del siglo XIX, pero los liberales no pudieron hacer, digamos, mesa gallega, ¿verdad?, con la determinación de cómo iba a ser esa relación, ¿verdad? Me parece que el artículo que todavía consagra el catolicismo como la religión oficial, pues demuestra hasta dónde no pudieron llegar, ¿verdad? Pero efectivamente lo que tenemos ahora es una prohibición, artículo 28 de la Constitución, 136 del Código Electoral, que limita esa participación, posiblemente en el espíritu electoral. Sí, pero posiblemente lo que estuvo en el espíritu, lo que movió el espíritu del legislador fue que esos temas que se consideran tan sensibles no fueran sujetos de una manipulación electoral y política, ¿verdad? Se siguen dando, ¿verdad? Sí, claro. Pero pues posiblemente hubo una preocupación, ¿verdad? Ahora, considerar que esto representaría una limitación a la participación de la Iglesia, me parece que podría ser un pseudo problema, porque en un sistema democrático, pues la Iglesia no tendría por qué tener un protagonismo central como actor, ¿verdad? Es decir, eso podríamos entrar en una contradicción, ¿verdad? Entonces yo no vería así como una desigualdad. No lo tiene. No, claro que no. Es curioso porque los empresarios pueden estar muy lindamente organizados en cámaras y controlan los medios de comunicación social y todo el mundo lo sabe. Los medios de comunicación o de difusión masiva, para más exactitud, son de particulares y tienen una influencia enorme. Entonces son ciudadanos privilegiados, mucho más que cualquier obispo, por poner la comparación, o que cualquier pastor evangélico. Pero todo el mundo lo ve como normal. Y no debería ser así. A mí me parece muy bien que existan medios de difusión masiva en manos privadas, pero que también existan en manos del Estado o de cámaras, sindicatos o universidades, por ejemplo, como este medio ahora. Eso garantizaría mucho más libertad. O sea, desde la perspectiva suya, ¿usted no colocaría a empresarios, sindicatos, para citar los ejemplos, en un mismo renglón como actor de una sociedad junto a la Iglesia Católica? Perdón, junto a cualquier iglesia en este caso. Es que las iglesias tienen muchísimo menos poder e influencia. ¿Le parece? Ah, claro, el Eco Católico circula con 20,000 ejemplares, si acaso. No tenemos una sola televisora. Bueno, sí, allá está, es un canal por allá que casi nadie ve. Sin embargo, Radio Feed, los domingos todo. Sí, pero la gente no le gusta, yo lo decía antes, no le gusta que uno hable de temas sociales y políticos y culturales. Yo lo saco, pero la mayoría no, porque la gente lo que quiere oír es de piedad personal. La mentalidad liberal de la Ilustración, les decía antes, ha permeado en la conciencia de los católicos y de los evangélicos. Entonces la Iglesia no es poderosa. Yo mencionaba que es un actor con ventaja, o que lleva ventaja en relación con otros actores sociales, porque al final de cuentas la movilización en función de sus enseñanzas o en función de sus intereses, si nos pasamos a la acera democrática, la hace sobre la base de la fe, que es precisamente la que entre otras cosas dice qué es bueno y qué es malo, quién se salva y quién no. Mientras que en este caso, cualquier otro grupo de la sociedad, pues tendrá que buscar otros mecanismos precisamente para favorecer esa movilización. Sí, Luis, pero trasladar esa influencia que tiene la Iglesia sobre algunas conciencias, ¿verdad? No sobre todas,
quizás la mayoría, trasladar eso a las decisiones político-partidarias, no, es otra historia. Lo oíamos en los que entrevistaron ustedes, que hablaban, no, yo mi voto lo decido con independencia de la religión. Sí, no son términos vinculantes. Si fuera así, el 20% de evangélicos votaría por los partidos evangélicos y tendrían no 4, sino no sé cuántos diputados, 20, no sé. Sergio, yo no subestimaría la capacidad de movilización que tienen, ¿verdad? Más allá de que tengan medios limitados o no, ¿verdad? Pero efectivamente haría esa distinción en el plano de lo electoral, ¿verdad? Es decir, todos votamos en función de lo que es nuestra identidad religiosa. Parece que no, ¿verdad? Porque efectivamente de ahí tendríamos entonces una bancada mucho más grande, no solo la única en Centroamérica, de diputados evangélicos, ahora que la tenemos, la única. Que es ahora conversábamos que es una de las particularidades del país, en el contexto centroamericano y quizás regional también. Sí, entonces yo creo que los niveles de obediencia son menores de los que creemos, ¿verdad? Es decir, quizás hemos sobredimensionado. Yo no subestimaría, como dije, esa capacidad de movilización, pero en términos de la relación con el electoral, posiblemente hemos sí magnificado un poco esa relación, no es tan sólida. Y en relación con el posicionamiento de temas y el debate público en un sentido más amplio. Yo creo que ahí sí, yo creo que a mí me parece evidente que pues estos se han convertido en temas de una campaña electoral quizás con más fuerza que nunca ahora, ¿verdad? Y creo que en el futuro lo seguirán siendo, ¿verdad? Es decir, vamos a ver a los políticos visitando y consultando a las iglesias, a las alianzas religiosas, etcétera, etcétera, y pues que harán lo que Maquiavelo sugiere que hagan, ¿verdad? Que se muestren piadosos y que se muestren religiosamente virtuosos, ¿verdad? Aunque en el fondo sepamos que todo eso pues corresponde a un uso político, ¿verdad? Que tiene que ver con poder en última instancia, ¿no? Sí, es que a mí no me termina de convencer el asunto de que las iglesias per se no tengan este poder o esta capacidad de movilización. O sea, por supuesto que la tienen, ¿verdad? Digo que finalmente lo vemos, lo vemos en época electoral, pero también lo vemos fuera de época electoral, que hay una consulta permanente, hay una consulta constante, hay un posicionamiento de temas y no de gratis se realizan precisamente estos acercamientos. Veamos la historia. ¿Cuándo fue la única vez que la Iglesia Católica en Costa Rica decidió meterse en política? Cuando le habían expulsado al obispo, le habían prohibido las congregaciones religiosas masculinas y femeninas, habían declarado el matrimonio civil y otras leyes parecidas. Entonces la Iglesia se organizó para decirle a los liberales, no, un momento, yo existo y tengo mis derechos. Y ahí se dio esa especie de empate y por eso el artículo 75 todavía está. Pero eso ocurrió una sola vez y en el siglo XIX a finales. En todo el siglo XX la Iglesia más bien ha sido cuidadosa de no estorbar. ¿Y cuándo se volvió a participar en política muy activamente? Cuando hay un presidente católico que quiere hacer reformas sociales inspirado en la doctrina social de la Iglesia y por feliz coincidencia hubo un arzobispo muy talentoso que lo apoyó. Estamos hablando de Calderón Guardia. Y Manuel Mora, porque también ayudó, y Monseñor Sanabria. Pero eso fue un momento muy privilegiado. Entonces, solo en circunstancias realmente extremas. Pero claro, hay temas, por ejemplo, como el de las guías sexuales. No, y no es gratuito que en campaña se utilicen temas de moral cristiana. Pero no dieron el fruto esperado. Claro, pero eso nos habla del electorado, no necesariamente de la intencionalidad. Sí, claro, lo que pasa es que tiene razón en el sentido de que es que la Iglesia es algo tan complicado y tan diverso que sectores fundamentalistas católicos se encontraron con sectores fundamentalistas evangélicos y que se está formando una especie de entendimiento derechoso, ¿verdad? Donde está el Partido de Liberación Nacional, los partidos evangélicos, el movimiento libertario, que de pronto... El PASE, que de pronto, ¿verdad? Algo escandaloso, interesado en la doctrina social de la Iglesia. ¿Quién le va a creer eso? Nadie se lo creyó. Entonces, que se está formando esa entente, pues sí, eso fue, pero es minoritario. ¿Que puede llegar a ser peligroso? También.
Vean que los votos evangélicos siempre son para la derecha, para Liberación Nacional, que se nos convirtió en un partido neoliberal, y sin los votos evangélicos no se aprueba el TLC. Eso es claro. Entonces, como son votos con esa orientación tan clara y definida, el Tribunal Supremo de Elecciones ha tolerado algo que sería intolerable, que es que se funden partidos confesionales, abiertamente confesionales, y que se haga propaganda con motivos religiosos. Y que tengan un ascenso político. Sí, si 4 presbíteros católicos hacemos eso, nos ponen en la cárcel. Entonces, hay una desigualdad, pero muy interesada. Ok, bueno, yo creo que tenemos que dar por terminado este bloque y bueno, vamos a una pausa, ya regresamos, estamos conversando sobre iglesias y política, vamos a un corte y ya regresamos. Volvemos a Sobre la Mesa, estamos conversando sobre iglesias y política. Don Miguel, yo me quedo con muchas dudas cuando lo oigo hablar de la influencia, de que usted cree que la influencia no sea tan poderosa. Vimos en ese reportaje del inicio unas opiniones que ciertamente yo no creo que sean la mayoría, puesto que cada vez que se pone uno de estos temas en un medio de comunicación es apabullante la cantidad de personas que se manifiestan a favor de la iglesia. La mayoría de la gente piensa y vive en términos religiosos. Es que lo religioso es muy complicado. Ya dijimos que, por ejemplo, en materia de anticoncepción, nadie le hace caso. Pero en el fondo, la gente sigue siendo creyente, cristiana, católica, musulmana, judía. Hay muy pocos ateos. Ser ateo es algo muy difícil. Se requiere mucha formación, está como mucha decisión. Entonces, sin embargo, existen. Pues existen. Y conviven en una sociedad democrática y hay una decisión propia de y nadie, al menos en Costa Rica, nadie les hace nada hasta donde yo sé. Pero la gente sigue pensando y interpretando su propia vida en términos religiosos. Incluso en países tan secularizados como Francia, la gente sigue siendo católica. No les gusta el obispo, no les gusta la misa es muy aburrida, no van, pero son católicos. Yo no quisiera pasar tan rápido el tema de la población, en este caso no creyente o atea, porque finalmente desde una perspectiva democrática y por un asunto de principios, pues manifestarán que se puede decir, digamos, su derecho o el principio de no ver determinada la acción pública por creencias que no necesariamente o que abiertamente no corresponden con sus derechos. Ya no hablamos de creencias sino de derechos. ¿Cómo se dirime una situación de esas o esa complejidad nuevamente en una sociedad que es democrática, Sergio? Bueno, yo creo que esto nos llevaría a considerar si nuestra preocupación es un Estado democrático, considerar la existencia de una religión oficial como anacrónico, ¿verdad? Yo creo que eso no está peleado con lo que incluso el anterior Papa llamaba un sano laicismo, ¿verdad? Un sano secularismo. Pero me parece que eso correspondía a una realidad que ya no es la de la Costa Rica de principios del siglo XXI y que efectivamente quienes no profesan la religión católica o quienes no profesan ninguna creencia religiosa, pues han de sentirse algunos en una situación de desventaja, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en el caso hasta hace algunos años, el caso de la educación religiosa en los colegios, en las escuelas, ¿verdad? Que había un monopolio ahí todavía de lo que determinara la conferencia episcopal y que pues era en última instancia la que determinaba quién impartía lecciones de religión en este país, ¿verdad? Y eso pues creaba niveles de desigualdad, ¿verdad? Que uno podría cuestionar desde el punto de vista democrático si serían legítimos. ¿Y el Estado laico de qué manera contribuiría a paliar esta situación
Bueno, yo creo que la no existencia de una adherencia en particular, pues que por lo menos crearía un margen de igualdad más compatible con un espíritu democrático, ¿verdad? Sí, esta pregunta es interesante porque incluso en redes sociales, yo soy un asiduo seguidor participante de redes sociales, uno encuentra muchas manifestaciones de, yo le llamo urticaria, ¿verdad? Cuando se dan estas participaciones que muchas personas consideran indebidas de las distintas iglesias y terminan con la coletilla Estado laico ya. Como si fuera la solución. ¿Resuelve el Estado laico estas preocupaciones relacionadas no tanto con el mensaje, sino con el mensajero en este caso? Pues en principio, insisto, se crearía un marco de igualdad más sano, ¿verdad?, para la convivencia democrática, ¿verdad? Me parece que no se justifica ya desde quizás ningún argumento sólido que exista una adherencia en particular a una confesión, ¿verdad? A pesar, más allá de que en el plano de las políticas públicas eso no efectivamente esté condicionado por esa adherencia, ¿verdad? Pero yo creería que ese debería ser un paso que deberíamos dar, ¿verdad?, como país, ¿verdad? El problema es que quién le va a poner el cascabel al gato en la Asamblea Legislativa para impulsar una reforma desde alguno de los poderes. Yo creo que más bien la tendencia a la que vamos es a un cortejo de los políticos cada vez más intenso hacia las iglesias, ¿verdad? Como lo hemos visto en esta primera ronda y en esta segunda ronda también. Sí, no, lo mencionaba porque si nos ponemos a ver lo que significa Estado laico, y corríjanme ustedes si acaso me equivoco, básicamente lo que hace es colocar a todas las iglesias en un mismo renglón, eliminar la confesionalidad del Estado, del Estado, que tiene que ver con días feriados, con el juramento, con transferencia de recursos, pero no inhibe declaraciones ni participación sobre asuntos de la vida pública. Sí, Estado laico no es Estado antirreligioso ni Estado ateo. Que muchas veces pareciera que se interpreta así. Sí, en la polémica se llega a eso, pero no es necesario. Todo el mundo habla del artículo 75, que es el de la confesionalidad del Estado. Es más importante el 74, que dice que todo avance en derechos humanos, en justicia social, que se enmarque en los principios cristianos. Es más interesante y más valioso. A mí no me importa el 75, lo considero perjudicial para las iglesias, así en plural. Pero el 74 sí es muy importante porque el país necesita tener unos cuantos principios éticos aceptados. Alguien puede ser muy ateo y aceptar los principios cristianos de justicia social, de solidaridad, de dignidad de la persona humana, que yo no estoy diciendo, ni voy a decir que nacen exclusivamente del cristianismo o del judeocristianismo, pero es una de sus raíces importantes, tal vez lo más importante. Entonces el país sí necesita tener claros sus principios éticos. Además, los ateos que han existido como en la política costarricense, los históricos como los comunistas y tal, eran pues muy respetuosos de la religión y yo creo que eso podría continuar. De hecho, uno podría pensar que este florecimiento, por decirlo así, digamos que este acercamiento y esta consulta o intento de cercanía cada vez más creciente, llamémosle, el que usted mencionaba, Sergio, se ha dado en una Costa Rica que en diversos estudios se señala una Costa Rica muy conservadora. ¿Qué ocurriría, digamos, en un caso hipotético de que hubiese una dirección política que no fuera conservadora o que fuera más progresista o en términos más clásicos de izquierda? Pues podríamos suponer una confrontación de esta tendencia, ¿verdad? Incluso que tocara el tema de lo constitucional, ¿verdad? Si ese es un escenario factible en el futuro, pues no sabemos, ¿verdad? Mi impresión es que más bien vamos a ver un uso cada vez más frecuente de lo religioso con fines políticos, ¿verdad? Incluso politiqueros, ¿verdad?, en el peor sentido de la palabra, ¿verdad?
Y yo creo que esto no favorece ni a la democracia, ni a la política, y mucho menos a las iglesias, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando de oportunismo. Creo que un símbolo de eso fue la declaratoria de hija predilecta de la Virgen María que le hicieron al actual presidente de la República. Pues sí, algunos lo ven como parte de algún tipo de arreglo que hubo ahí para no tocar algunos temas o mantener el statu quo en algunos otros. Pero definitivamente creo que ese nivel de vinculación extrema me parece que es perjudicial para la democracia. Ahora, tenemos la presencia de miembros de la Iglesia en partidos de izquierda ahora. O sea, Sí. que eso no sería tan... ¿Cómo se Sí, entiende no eso? solo Sí. porque hay dos, por cierto, muy amigos míos ambos, el padre Gerardo Vargas y el padre Ronald Vargas, uno en cada extremo del país. Pero no solo por eso, porque han sido presbíteros, sino la cantidad de laicos, personas que por su fe se meten en política y en partidos de izquierda, y desde ahí impulsan sindicatos, cooperativas, movimientos populares. Sí, es que la fe lleva al cambio social. ¿Qué ocurriría si gana un partido de izquierda en Costa Rica con los religiosos? Que lo tratarían de utilizar para destruir a ese partido político. Y eso téngalo por seguro. ¿Por qué lo digo? Porque así ha sido siempre. Eso es lo interesante de cuando Manuel Mora y Monseñor Sanabria se ponen de acuerdo para cambiarle de nombre y de doctrina al Partido Comunista y crear Vanguardia Popular, que dice, eso lo tengo ahí publicado, Manuel Mora de su puño y letra escribe que el nuevo partido se guiará por los principios del gobierno de Acatón en Guardia inspirados en la doctrina social de la Iglesia. Porque el propósito fundamental, uno de los propósitos fundamentales de ese acuerdo fue impedir que la religión del pueblo se use contra el pueblo. Entonces, eso es lo que hay que estar atentos. Uh-huh. Antes hablaron de que por mandato constitucional el hecho de que la Iglesia Católica, la religión católica sea la religión oficial, implicaba varios temas y no tocamos el de transferencia de recursos. La Iglesia podría haber mermado su poder, su influencia con menos recursos. Pero sería excelente. Jesús no necesitó plata para trabajar. Bueno, Judas tenía que manejaba la bolsa, era para ayudarle a los pobres. La riqueza perjudica a la Iglesia. Bueno, ese es uno de los mensajes de Francisco, el Papa. La Iglesia no tiene, el Evangelio no necesita, para crecer, no necesita grandes instituciones, ¿no? No necesita grandes instituciones ni grandes recursos, Sergio. Bueno, habría que ver si la opinión de don Miguel es compartida por el resto. Me imagino que no. Yo creo lo mismo, ¿verdad? Okay. Me imagino que habría una defensa ahí de privilegios, que efectivamente poco tendrían que ver con lo que pues, originalmente la Iglesia tenía como misión, ¿verdad? O que debería tener como misión, ¿no? Sí. Pero ahí veríamos un acomodo de fuerzas para resistirse a un cambio como ese, ¿verdad? Ya nos estamos quedando sin tiempo y hay una pregunta que quizás alcanzaría para medio programa. Pero es que buena parte y tiene que ver con el tema de los derechos humanos, que buena parte de las posturas asumidas públicamente por las iglesias en general son concebidas por algún sector de la población como contrarias a los derechos humanos. Sí. Por ejemplo, toda la agenda de derechos sexuales y reproductivos, para citar un caso, que vemos una Costa Rica que a nivel de acuerdos internacionales y demás va firmando y va caminando en esta dirección, pero por otra parte que hay un debate interno contrario a él. ¿Cómo entendemos eso en una sociedad democrática, al final de cuentas? Bueno, a mí me parece que sobre estos temas hace falta mucha mayor discusión y más serena. Los representantes de la Iglesia muchas veces se meten en estas discusiones sin conocer a fondo las posiciones teológicas, que son más amplias de lo que parece, y sin conocer la realidad, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la teología, los teólogos, tiene dos pies: la revelación en el caso cristiano y la realidad, y ambas tienen que coordinarse y nunca se contradicen. Sí. Es decir, la teología, al menos la católica, trabaja con el postulado de que entre ciencia y fe no hay contradicción siempre que se entiendan bien ambas. Pero muchas veces se meten en discusiones
sin conocer bien ni uno ni otro. De manera que ahí habría que dar un debate mucho más sano. Ahora, entre nosotros la cosa se ha complicado muchísimo porque tanto del lado católico, del lado evangélico, como de los representantes de movimientos gays y lésbicas y otros similares, están siendo financiados y obedecen en gran parte a agencias internacionales que conocemos mal. Conocemos poco, pero que existen y aquí nadie es ingenuo. Entonces eso complica mucho las cosas. Sí. Sergio, para finalizar, porque ya estamos fuera de tiempo. 10 segundos. Bueno, el problema de plantear los derechos en el marco de lo que son las religiones, pues es un poco complicado, ¿verdad? Porque lo importante en las religiones suele ser las responsabilidades que tiene el creyente respecto a la fe hacia Dios, ¿verdad? Hablamos más de responsabilidades y de preceptos y de obligaciones, pero no tanto de derechos. Los derechos se establecen casi siempre entre los hombres a través de un contrato, ¿verdad? Un contrato social, ¿verdad? Entonces me parece que ahí pues, puede haber una diferencia que pues, impide una discusión tal vez más fluida, ¿verdad? Bueno, pues al igual que en la sociedad, en este programa la discusión queda abierta. Queda abierto. Así es, nos vemos la próxima semana que hablaremos de... La próxima semana hablaremos sobre un tema de mucho interés, Alianza Pacífico. Mucho se ha hablado sobre eso y yo creo que hemos considerado en este programa que hace falta dar una discusión sobre el tema. Antes de despedirnos, agradecerle a Yuri Muñoz, la compañera del ESCO, que nos ha acompañado durante todo este año y hace posible que el programa pues, sea accesible y llegue también a personas con alguna discapacidad. A todos ustedes. También, por supuesto, a don Miguel y a don Sergio, su compañía. No, por supuesto, claro, agradecerles a ustedes la compañía. Bien. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Hasta entonces.